a partir de esta hora. Ustedes con el trabajo de nuestro compañero Julito Rocha nos están siguiendo, además de por la radio, también a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram de la radio, y por supuesto en el canal 56 de Punta Cable, donde ya pueden tener esta entrevista en vivo, hoy aquí con el senador Daniel Cacciani y con el suplente en la lista a intendente de Eduardo Antonini, Horacio Díaz. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. La jornada de hoy va a tener una actividad ya por las 7 de la tarde, un foro de seguridad y convivencia, Maldonado de todos, un poco ese es el objetivo de la jornada de hoy, de la presencia, de esta recorrida que están realizando. Sí. Dale vos. Bien. Arranca el local. Sí, es cierto, porque además una de las grandes preocupaciones que nos ha planteado la gente en el mano a mano es el tema de la seguridad y el trabajo. El trabajo y la seguridad y el trabajo. Y son dos elementos que están directamente relacionados a la calidad de vida de la gente. Y en ese sentido, por lo menos en el foro de esta tarde, que está sobre seguridad y convivencia, que está integrada a la mesa por el senador Daniel Cacciani, que nos acompaña, por el director de la División de Seguridad y Convivencia de la Intendencia de Canelones, Nicolás Guillenea, que ha hecho una gestión excelente en lo que hace justamente a las políticas públicas desde la Intendencia. Va a estar acompañando en la mesa también la ex jefa de policía, la doctora Graciela López, cosa que nos parece que es un aporte fundamental, la mirada desde jefatura hacia todo el departamento y lo que es la gestión del policía, y por supuesto senador y candidato a intendente Eduardo Antonini. Pero también nos acompañan el diputado Joaquín Garlo y la diputada Marita Araujo, o sea que están referentes nacionales, como en el caso de los senadores y los diputados, y todo lo que hace a la propuesta departamental, con compañeros que integramos la fórmula a la intendencia, porque también está la profesora Karina Gómez, que es suplenta de Eduardo Antonini, referente de San Carlos, inclusive candidata a alcaldesa por San Carlos, una excelente candidata. Marita Araujo, diputada, también suplente de Antonini. El edil Sergio Ducloson, y quien les habla también como suplente. Compañeros y compañeras que tenemos experiencia ya de gestión. Recordemos que Marita Araujo, como quien les habla, tuvimos 10 años en la Intendencia. Realmente fue una experiencia excelente para pensar estos próximos 10 años de Maldonado, no solamente este periodo donde apostamos a que Eduardo sea el intendente y la necesidad de cambiar, sino cómo la Intendencia complementa las políticas nacionales en materia de seguridad, por ejemplo. Y en ese sentido, el concepto que analizamos es que la seguridad va mucho más allá del rol, del compromiso que tiene la jefatura de policía. En ese sentido, tanto el MIDES como el Ministerio de Salud Pública, como la ANEP, hace a la convivencia y a la necesidad de aterrizar políticas públicas que atiendan las grandes necesidades. La seguridad es una responsabilidad de todos. Y un tema importante que Daniel con seguridad pueda profundizar son los anuncios del ministro Negro, donde vuelve el policía comunitario. Y eso es fundamental porque es el policía golpeándole la puerta del vecino, diciéndole aquí estoy en la cuadra, le dejo mi tarjeta, este es mi número, cualquier situación que usted vea me llama, yo acompaño. Es decir, esa relación de cercanía entre el policía, el barrio y todos los organismos del Estado Nacional, más la Intendencia, nos parece que es fundamental para que haya una seguridad mucho más exigente en cuanto a los resultados y con una mirada desde el territorio, porque los municipios también juegan un papel fundamental. Por eso el título de seguridad y convivencia, que nos parece fundamental. Así que en ese sentido tenemos esa propuesta, pero además, y muy breve para darle la palabra a Daniel, de lo que nosotros ponemos a consideración el 11 de mayo son dos modelos de gestión de gobierno departamental diferentes. Una, la que culmina con estos 10 años de gobierno del Partido Nacional,
donde no han habido políticas públicas en los territorios, donde se ha favorecido a un sector de la población porque el desarrollo económico ha continuado, el crecimiento de la economía, del Producto Bruto Interno Departamental se ha desarrollado de forma afirmativa, pero sin embargo, en la otra punta, en la mirada social, tenemos un debe por el crecimiento de la pobreza que ha habido en el departamento de Maldonado. Entonces, este modelo lo que ha hecho es privilegiar a un solo sector. Lo podemos ver en los barrios cuando salimos a caminar y en los planteos que hacen los vecinos. No es posible que en Maldonado, con el PBI que tiene, la economía que mueve, para ser más claros, haya gente que no tenga las necesidades básicas insatisfechas, que haya niños que pasen hambre. No puede ser en este departamento. Por lo tanto, lo que proponemos es un modelo mucho más humano, mucho más desde el territorio, más inclusivo, donde la hacienda pública se distribuya de diferente manera, pero atendiendo las necesidades de los sectores más carenciados, que hoy es el gran problema, hasta por una cuestión de armonía en todo lo que es el tejido social que tiene este departamento, que vaya, si será importante, por lo que significa desde el punto de vista hasta turístico, principal renglón económico que tiene junto con la inversión inmobiliaria y de la construcción. Por lo tanto, allí son los ejes que queremos profundizar en el próximo gobierno Frente Amplista. Cayani, recién hablaba de la seguridad, Horacio, y creo que la seguridad es uno de esos temas, y más cuando te pega de cerca, porque a veces también reconocemos el tema cuando nos faltó ropa de la cuerda o nos rapiñaron en la calle o le pasó a alguien muy cercano. Mientras no te pasa parece que no existiera, pero la realidad es que los números son claros, las cifras son claras para quien quiera informarse, y eso genera ansiedad de la hora. No me traigas un diagnóstico, no me traigas un plan a futuro, no me hables de la educación de los niños, que vale y que es cierto. Decime qué vas a hacer esta tarde para que yo de noche salga tranquilo a la calle. En ese sentido, en el ahora. Por ahí el otro día estuvo aquí el diputado Echeverría reclamando los 2.000 funcionarios policiales que en campaña Orsi había mencionado que iba a tener el Uruguay a partir del 2 de marzo. Eso es un poco política, un poco campaña, pero también es el ahora. ¿Qué es lo que se está haciendo en ese sentido? Bueno, eso es mentira, primero que nada, porque Yamandu Orsi no dijo que a partir del 2 de marzo iba a haber 2.000 efectivos policiales. Lo que dijo es que a partir del quinquenio, y sobre todo el presupuesto quinquenal, iba a haber la distribución. Primero de la creación de las vacantes para justamente poder ingresar funcionarios policiales que tienen que presentarse a un concurso y tienen que además formarse, o sea que tiene un procedimiento, no es a partir del 2 de marzo, sí es un compromiso de campaña y sí lo vamos a cumplir, pero es muy difícil que nos exijan algo que es imposible de cumplir ahora porque no hay recursos para hacerlo. Lo que sí es verdad es que este es un tema muy complejo y es un tema que además es de los más importantes que la población reclama, porque por algo el 80% de la población está preocupada por los temas de seguridad. Primero porque el Uruguay está peor que hace 5 años atrás, y si además uno mira la cifra de Maldonado, Maldonado está peor. Se multiplicó las personas que son asesinadas en el departamento, pasaron de 12 a 24 en los últimos 4 años. Maldonado es el tercer país en términos de cantidad de homicidios por cantidad de población, es el tercero, creo que está Montevideo, Rivera y después va Maldonado. Y por tanto también es una situación bastante compleja, y ni que hablar, si bien algunas cifras de delitos en materia de hurtos y rapiñas han mejorado, lo que es verdad que la sensación de inseguridad es bastante compleja, y bueno, eso creo que es un elemento importante. Ahora, nosotros somos los que pensamos que este tema hay que atenderlo de manera integral. Hay algunas cosas que son urgentes, hay que ver cómo puede volver el programa PADO, que es un programa que sin duda lograba tener, junto con evidencia científica, tener un seguimiento de la mancha o de calor donde se estaban generando algunos delitos a partir de las denuncias, y al mismo tiempo ir persiguiendo esos lugares y también, sobre todo, fortaleciendo el patrullaje y la permanencia de policía ahí, y al mismo tiempo también tener otros abordajes en términos de cómo trabajamos en el tema de manera integral. El Uruguay lamentablemente hoy es un colador, entra droga por todos lados, eso facilita para que el crimen organizado funcione, pero el crimen organizado y el narcotráfico no lo hace por una tarea altruista, es decir, lo hacen para conseguir dinero, y entre otras cosas ese dinero se lava en Uruguay. Ahora en Uruguay hay 4.000 personas que año a año son procesadas o formalizadas por narcotráfico, y hay solo 4 que son formalizadas por el lavado de activos. Es decir, ¿qué pasa con ese dinero que el crimen organizado y el narcotráfico
realizan todos los días, ¿no? Porque una boca de pasta base deja mucho dinero, y dónde se invierte, dónde se coloca en los sectores. Bueno, ahí también hay gente que camina por la calle que no se sabe cómo compró un auto, cómo tiene, ¿no? Entonces, el nivel de vida que tiene, no se le conoce edificios, supermercados y todas las negocios lícitos que por suerte en Uruguay existen muchos, pero que muchas veces son utilizadas por estas organizaciones para justamente ingresar ese dinero mal habido al circuito legal. Entonces creo que ahí también hay un componente, porque en realidad ahí la policía está bastante desnuda, ¿no? Hay sin duda un rezago importante de ver cómo incorporamos no solamente policías en el territorio, sino contadores, abogados, y para perseguir todo ese cúmulo de financiero que existe y que muchas veces está enredado en empresas offshore. Bueno, eso también es una parte y también al mismo tiempo la normativa, ¿no? Que también muchas veces corre atrás. Entonces creo que hay que ver cómo se ataca todos esos temas de manera integral, y al mismo tiempo cómo hacemos para que no estemos, yo creo que generando una cierta sentido de urgencia demagógico, ¿no? Es decir, yo creo que al gobierno hay que exigirle siempre, pero no le podemos exigir al gobierno en 20 días lo que no exigimos a tu gobierno en 5 años, ¿no? Sí, me parece que hay muchos que hoy están garganteando acá en algunas radios y después no se los escuchó muy vehementemente en estos últimos 5 años, teniéndose por lo menos ese mismo nivel de reclamo. Yo creo que lo que hay que tratar de tener, por lo menos, resistir el archivo. Y en eso de resistir el archivo, se lo pregunto porque pasa con todos los partidos, con todo lo que está en el gobierno. Cuando se cruza de un lado al otro del mostrador, ¿no se cambia el discurso también? Ese garganteo, ¿no lo hacía el Frente Amplio en los últimos 5 años? Nosotros fuimos bastante... ¿Y venía de 15 de gobierno? Nosotros fuimos bastante prudentes. Nos pegaron siempre porque nos decían que poníamos palo en la rueda, y en realidad lo que hacíamos nosotros es señalar las cosas incorrectas y proponer cosas. Porque también el rol de la oposición es señalar, reclamar, al mismo tiempo proponer. A veces seguramente la habremos macañado, yo no digo que somos perfectos. Lo que es verdad es que muchas veces eso terminó, por lo menos, condensando parte del reclamo que la sociedad hacía. De hecho, en campaña electoral nos decíamos que cada vez estábamos mejor en materia de seguridad, ¿no? Parece que desde el 24 de noviembre, el último domingo de noviembre hasta ahora, parece que los niveles de inseguridad aumentaron tanto que los actuales diputados que antes eran del oficialismo tuvieron que salir a reclamar. Me parece que hay que también tener un poco de prudencia en ese sentido, más allá de que yo comparto con vos, hay un sentido de la urgencia, porque hay que lo rapiñan cuando va a ir a laburar, se levanta a las 5 de la mañana para ir a la parada del ómnibus y a la doña que le sacan la cartera y la revuelcan. Uno como hijo, como nieto o como hermano, también le hierve la sangre. Me parece que se terminan los colores, claro, se termina todo. Entonces me parece que el discurso cambia radicalmente. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de incentivar no es un discurso que vaya en la línea de incendiar la pradera, sino ver, señalando, creo que las cosas que se pueden aportar, también las cosas que hay que ver cómo hacemos. Acá yo creo que tenemos un muy buen jefe de policía, ¿no? Que es Víctor que conoce Trella, la zona, que ya conoce la zona, que trabajó en Canelones mucho tiempo, que esto que Horacio estaba contando del foro sobre seguridad y convivencia, no solamente el tema de seguridad, sino la convivencia, que también hace algo que los gobiernos departamentales trabajan mucho, porque el gobierno departamental te da la partida cuando nacés y te entierra cuando te morís, o sea, pasa por todas las instancias de nuestra vida, por suerte. También tiene muchos aportes para hacer, ¿no? Nuestros gurises van a la escuela o van al liceo y van en veredas o en transporte público, hay focos, hay lugares que de repente son unos pastizales que de repente hay que cortar, es decir, todas esas cosas que también los gobiernos pueden colaborar para que los gurises, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras compañeras estén más seguras. Sin duda creo que también hay un aporte que también está bueno pensarlo, no porque la competencia de la seguridad sea una competencia departamental, eso está claro que no. En Uruguay es un país unitario y el Ministerio del Interior tiene una fortaleza muy importante, pero también es verdad, como decía Horacio, que hay muchas cosas que hacen a la seguridad que trascienden la lógica del Ministerio del Interior. Y bueno, también a mí me parece que ahí hay como elementos que hay que ver cómo se aporta. Después hay cosas que... Es como que nos centramos en los temas de seguridad, porque justamente, bueno, en la charla de hoy de seguridad y convivencia parece que no fuimos para ese lado, pero por eso mismo le pregunto, ¿qué sensación le genera al gobierno todo esto que pasó en los últimos 10 días, con las amenazas en la universidad, con las amenazas en los liceos? Ayer el Liceo de San Carlos aquí tuvo que cerrar por un mail que no se sabe quién lo mandó, se está investigando obviamente,
pero realmente es muy preocupante. Me imagino que el gobierno le pondrá un ojo, el Ministerio de Interior le pondrá un ojo al tema para que esto no sea una bola de nieve, ¿no? Sí, por suerte ya el tema de los shopping parece que van vías de resolución. Ya hay una resolución, por lo menos hay una persona que está siendo investigada y hay también un conjunto de personas asociadas a él. No es nuevo, no tanto en Uruguay, sino en la región y en el mundo, pero bueno, yo creo que sin duda también en eso hay que tener un poco más de prudencia. Sí, el que ladra pero no muerde no es nuevo en el Uruguay. No, eso el tema es que cuando se empieza a morder. Sin duda, no, y siempre hay que ser precavido porque estas cosas nunca se sabe. Termina, existen también otras organizaciones que pueden estar funcionando, pero creo que lo que hay que tratar también de tener protocolos, ¿no? Yo creo que ahí el director nacional de policía, Azambulla, que es un excelente profesional, que además era el director nacional de policía del anterior gobierno, y fue director nacional de la policía científica en nuestro gobierno, o sea que es un profesional de una dilatada trayectoria y muy bueno. Una de las cosas que también dijo en la conferencia de prensa es, bueno, también hay que tener protocolos para que las instituciones públicas no funcionen o no actúen de manera autónoma a las recomendaciones que hace la policía y los bomberos, porque si uno recibe un mail y lo primero que hace es decir que se suspenden las clases y genera un hecho público, capaz que lo que de repente hay que articular con la policía para que la policía y los bomberos vayan a investigar la situación. Sí, es más, en la jornada de ayer aquí en San Carlos fue la policía la que al mediodía dijo retomen las clases con total normalidad, está todo porque además controlado. No solamente eso genera problemas a los gurises que están estudiando, para los profesores, para los padres que también tienen que disponer de un sistema de cuidado para que los gurises no están en clase. Entonces creo que ahí también hay que ser prudente y bueno, esperemos no acostumbrarnos a esto y justamente tratar de pararlo de cuajo, pero bueno, también es verdad que cada vez también las instituciones, en este caso la policía, tienen más exigencias en ese sentido. Y bueno, yo creo que por eso es importante lo de la convivencia. ¿Por qué? Porque en la medida que exista una sociedad que participe en mejorar la seguridad, la policía funciona mejor, ¿no? Si uno sabe más o menos quién vive en el barrio, quién es el que anda en cosas bien y quién anda en cosas mal, eso es un dato relevante, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos tiempos, creo que lamentablemente, y yo no creo que esto sea una responsabilidad de la policía ni del gobierno, pero es un hecho constatado, es que la gente se siente más insegura en denunciar a ciertas cosas, ¿no? Y cuando eso se empieza como a inocular en la sociedad, se puede generar una sensación de por lo menos de no solamente de inseguridad, sino de impunidad, porque si uno no se anima a denunciar porque no sabe qué sucede, eso es más complejo, eso no se mide en términos de los indicadores de delitos y hurtos, pero es una sensación bastante compleja y eso también hay que ver cómo nosotros retomamos los niveles de confianza. Y creo que lo de la policía comunitaria, lo de trabajar en estos espacios que también nos pueden permitir que la ciudadanía pueda también trabajar en otros espacios y inmiscuirse en estos temas, también pueden servir justamente para ir trabajando en algo que no solamente es cómo se ataca el delito, sino cómo se previene determinadas cosas. Exacto. Y bueno, y eso también es importante. Si además incorporamos tecnología, recursos, me parece que eso sin duda ayuda, ¿no? Recién usted comentó algo vinculado con el director nacional de policía, con Azambulla, que justo lo hablábamos en la pausa. Y me parece interesante conversarlo hasta por estos temas. Esto de que parece que cada 5 años y cuando hay rotación en el poder, digo, cuando hay un mismo partido que reedita, no porque lógicamente es como que todo sigue de largo, pero que como que cada 5 años yo siempre estoy en eso de que parece que siempre hay que arrancar de cero, que siempre es borrón y cuenta nueva, que parece que los que pasaron son todos un desastre, los que inventamos la pólvora somos los que venimos, y así vamos, cada 5 años. El otro día nos hablaban de un conflicto aquí en Maldonado con el tema de Jeda, que duró 12 años, y que en definitiva al final de un periodo la ministra María Julia Muñoz le dijo, sí, tienen razón, pero yo ya me voy. Hubo que arrancar todo de vuelta al periodo y llevó 12 años. Y usted me decía en la pausa, que lo voy a comentar, que a usted le parece que hay muchos cargos de los que nombra cada gobierno que no deberían ser más cargos políticos o que deberían ser cargos por concurso. Por ejemplo, el director de un hospital. Sí, sin duda. Yo creo que el Uruguay tiene que avanzar en democratizar y sobre todo generar cuadros gerenciales en algunos temas. Azambulla creo que es el primer policía, director nacional de policía, que habiendo un cambio de signo político en el gobierno, como bien tú decías, se mantiene el director nacional de policía. Eso es una señal también fuerte, ¿no? No porque quiere decir que todo esté sensacional, vaya si el Frente Amplio criticó los temas de seguridad, pero también es verdad que hay
ciertos estamentos de la Policía Nacional que tienen determinado nivel de profesionalismo. Sí, aquí en Maldonado no sé si no se mantiene, pero el equipo es el mismo, bueno, el que sigue funcionando. Creo que ahí hay elementos de líneas de acumulación positiva, diría Yamandu Orsi, en términos de la campaña electoral, que creo que eso es importante. Y después creo que también hay temas que el Uruguay no termina el 28 de febrero y empieza el 1 de marzo otro gobierno y otro país. No, en realidad todos seguimos con nuestras vidas, todos tenemos nuestros problemas, y es verdad que hay cosas que se han hecho bien. Y yo creo que también en ese sentido, nosotros mantuvimos a Diego Sanjurjo, que es un técnico del Partido Colorado, que ingresó en la última etapa del ministerio, sobre todo de Luis Alberto Heber, y que le imprimió en cierto sector del Ministerio de Interior una mirada diferente. Entre ellos, por ejemplo, el libro blanco de la reforma del sistema carcelario. Que el ministerio, que el ministro de Interior actual dijo que esa va a ser nuestra hoja de ruta para la reforma del sistema carcelario, ¿no? Vaya si es una señal interesante de un ex fiscal que también tiene una mirada técnica, pero que ahí está en una función política, diciendo, bueno, hay un aporte que hizo el ministerio saliente que lo van a tomar como hoja de ruta, y eso es una política también de Estado. Después hay que ponerle recursos, hay que ponerle, ¿no?, decisiones, y bueno, y eso sin duda también va a tener que tener líneas de continuidad porque va a tener etapas, pero eso me parece que también es importante. Y después sí, yo creo que hay que avanzar en democratizar y fortalecer y profesionalizar los recursos públicos que tenemos. Primero porque el ejemplo de los directores de hospitales es algo que a nosotros, a mí personalmente me rompe los ojos. Es decir, yo no puedo entender cómo los directores de hospitales tienen que ser designados políticamente. Por supuesto que son de confianza política del ministerio, pero bueno, tienen que tener una responsabilidad y sobre todo una carrera profesional. Capaz que hay mucha gente blanca, colorada, y capaz que ni siquiera es votante del Frente Amplio, que tiene muchas capacidades administrativas para administrar, en este caso, una institución tan importante como es la administración de la salud y sin duda un hospital. Ahora, eso llevaría a un sinceramiento que muchas veces los partidos políticos no lo tienen. Eso es de mi cuadro, y si no es de mi cuadro no lo quiero ni ver acá. Esa idea de que todos los que están conmigo son buenos y los que están con otros son malos es una idea muy infantil, por lo menos para mi gusto, ¿no? Atrasa. Y bueno, yo creo que está, entre ¿o no? El mundo no existe, existen los colores, no existe el blanco y el negro, existen, claro, por suerte hay matices. Ahora, y vaya si tuvimos nuestros que se han equivocado, ¿no? Yo en eso no tengo prenda en ese sentido, y de los míos, ¿no? De la 609 también te puedo decir, pero me parece que en eso hay que ver, y también hay que ver cómo avanzamos, por ejemplo, en eso, en los gobiernos departamentales, ¿no? Porque esa idea de que los funcionarios entran a dedo porque son amigos míos, porque responden a mi partido político, me parece que también hace a la democratización, ¿no? La cuestión de los concursos en los gobiernos departamentales. Los concursos, los sorteos, es decir, porque eso también es gasto público, ¿no? Es decir, los recursos que, en este caso, los ciudadanos de la capital, sobre todo el departamento de Maldonado, vierten a las arcas municipales, se gastan en obras, se gastan en inversiones y se gastan también en salarios. Y si esos salarios responden más a una lógica de si me respondés, si me trabajás para las elecciones y me armás una lista, o sos mi puntero en determinado barrio, y no si sos un buen funcionario, sos un buen obrero, sos un buen administrativo, independientemente de lo que votes en el cuarto secreto, me parece que también hay una lógica. Ahora, es verdad que eso es muy fácil decirlo, es más difícil hacerlo. Para eso necesitamos mayoría especial en ambas cámaras. Lamentablemente el Partido Nacional siempre se ha negado a eso, pero bueno, ahora por suerte el Partido Colorado va a reflotar el proyecto que hizo Adrián Peña, el ex senador Adrián Peña, que lamentablemente falleció. Y bueno, vamos a ver si podemos también lograr eso. Eso no resuelve los problemas del Uruguay, no resuelve los problemas de los gobiernos departamentales, no resuelve los problemas de la gente. Pero bueno, mientras tanto vamos haciendo cosas que sobre todo le permita a la gente conseguir un buen laburo y no tener que... Porque yo soy sincero, yo he trabajado con millones de personas que son blancas y coloradas, que han entrado por concurso en la Intendencia Departamental de Montevideo. Yo trabajé en la Intendencia Departamental de Montevideo con Luis Polakov, un fernandino, y eran excelentes profesionales, y yo sabía lo que votaban y no había ningún problema. Es más, capaz que eran hasta orgánicamente mejores funcionarios porque eran funcionarios leales a la institución, no a la persona que trabajaba con él. Entonces me parece que eso también hay que
hay que resaltarlo porque me parece que también hace a la democracia y hace también a la convivencia, ¿no? En eso también tiene que ver con la convivencia. Se nos van los minutos. ¿Prioridades en las que está trabajando el Senado en este momento? ¿Las cámaras? En realidad el gobierno del Frente Amplio. Y bueno, tenemos ahí una ley que nos mandó el Poder Ejecutivo que tenemos que aprobar ahora de apuro, que es para lograr que una institución de asistencia médica privada, como es el CASMU, que es una institución de las más importantes, pueda lograr solventarse financieramente. En las próximas horas vamos a aprobar una ley muy importante para que se apruebe el último tramo del dinero que el gobierno de la calle Pou le había otorgado al CASMU, pero que el último tramo no se pudo otorgar, y bueno, ahí hay sin duda una decisión política de poder salvar a esta institución y tratar de que se pueda además mejorar financieramente, porque también estamos haciendo un esfuerzo toda la sociedad justamente para que eso funcione. Cayani, perdón, que no me tengo tantas preguntas y se me va el tiempo. ¿Tocar la LUC no es desobedecer un designio popular en las urnas? Bueno, no sé si la vamos a tocar o no. Ya la tocamos, ¿no? La tocamos varias veces. Entre ellas, por ejemplo, modificamos los delitos para que las mujeres no vayan presas por 4 años por tráfico de estupefacientes. Eso ya lo hicimos. Lo hicimos con las mayorías parlamentarias de los que aprobaron la LUC. Ya lo hicimos. Incluimos inclusión financiera para que los pagos a los transportes de carga de los camiones, sobre todo con Argentina, cuando había una diferencia de tipo de cambio muy importante que se hacía en efectivo y había un precio diferencial del flete que hacía que el transporte nacional perdiera parte de su bodega, también ahí hicimos un cambio y exigimos que eso se haga a través de la ley de inclusión financiera. ¿Y ahí estaban todos los partidos de acuerdo? En esos dos cambios que usted me dice. Sí, claro. Pero cuando no están todos los partidos de acuerdo, tocar la LUC. Bueno, también es verdad que hay mayorías y minorías, ¿no? Y es verdad que la ciudadanía le otorgó las mayorías al Frente Amplio, entre otras cosas, con un programa de gobierno que, entre otras cosas, proponía modificaciones a la ley de urgente concesión. Por ejemplo, mejorar... ¿Y por qué me dice que no sabe si la van a tocar? No, pero lo que digo es, después hay que ver cómo se da el resultado, porque también es verdad que el Frente Amplio no tiene mayoría en las dos cámaras para que eso suceda. Pero, por ejemplo, mejorar los controles, mejorar los controles y sobre todo disminuir, creo que se le fue la mano al gobierno anterior, que haya posibilidad de hacer negocios con dinero en efectivo hasta $150.000, me parece que es mucho y sobre todo no contribuye al... La otra vez nos decía Poecar, es mucho, capaz que era muy poco lo que había antes. Por eso, capaz que hay que buscar un punto medio. Mencionó acá justamente eso, porque era $5.000, claro, creo. Y eso cambiar la LUC. Es decir, o, por ejemplo, que los docentes a nivel de primaria y secundaria puedan participar del gobierno de la educación. Yo creo que eso también se aprendió que con eso no mejoró los resultados de la educación. Al contrario, empeoraron. Entonces creo que ahí también hay elementos. Y ni que hablar que pueda haber otros. Ahora, nuestra lógica no es vamos a modificar la LUC porque ahora ganamos nosotros y tenemos mayoría, no, sino que hay cosas que de repente nosotros entendíamos que estaban mal y que después no comprendíamos. También es verdad que la ley de urgente consideración fue de muy urgente consideración y de muy lenta aplicación en algunos casos, ¿no? Porque hay cosas que votamos a la corrida, 190 días, pasaron 5 años y se aplicaron. Entonces también ahí hay como diferentes visiones. Pero creo que lo importante acá es ver no tanto esa lógica de ahora gané, voy a cambiar todo, sino que hay cosas que tuvieron un impacto negativo. Es decir, que haya 16.000 personas privadas de libertad, ¿significa que eso mejoró la seguridad? Bueno, el resultado que estamos viendo es que no. Primero porque además los que están metidos ahí adentro de las cárceles... Hay que meter mano a las cárceles urgente, ¿no? Ahí sí que rehabilitan, ¿no? Entonces ahí tenemos que... Entonces creo que ahí también hay elementos que hay que ver cómo se... Es verdad que eso no son temas populares, porque si vos hablás de tratar de mejorar la reinserción de la gente que está en la situación de reclusión, la gente, algunos reclaman cadena perpetua. Y bueno, pero si nosotros queremos mejorar el nivel de convivencia y seguridad... Sí, yo no sé si la palabra es mejorar o ordenar, por lo menos. Y ordenar, ¿no? Porque en realidad están hacinados. Que en una celda hayan 12 reclusos, una celda para 4 personas. Es una cosa horripilante. Cayani, se nos fueron los minutos. Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Español. Exactamente. Invitamos, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas, porque es un tema que nos preocupa a todos. Y entonces 19 horas en el Centro Español de Maldonado, foro de seguridad y convivencia con el senador Cayani, con la ex jefa de policía, vuelvo a reiterar,
la doctora Graciela López, senador y candidato Eduardo Antonini, y una experiencia excelente, que es muy bueno que la comparta, quien la lleva adelante en la Intendencia de Canelones, que es el director Nicolás Guillenea, que ha llevado adelante una gestión excelente y que lo aplica desde un gobierno departamental, y eso para nosotros es fundamental porque es el rol que tiene que jugar el nuevo gobierno junto con, como decíamos hoy, los organismos nacionales, el MIDES, el Ministerio de Salud, en fin, todos aquellos que aplican políticas desde el estamento nacional en el departamento y así complementar. Ministerio del Interior, sin lugar a dudas, juega un papel fundamental, pero en lo que hace a la convivencia son los gobiernos locales junto con las organizaciones barriales, ya sea ONG, ya sea Comisión del Barrio, en fin, Comisión de Deporte, Comisión de Cultura, todo lo que hace enriquecer esa formación que tenemos que tener los ciudadanos para una convivencia mucho más armónica. Gracias por estar aquí con nosotros. 18 minutos pasan de las 12 del mediodía, cerramos el trabajo con nuestro compañero Julio Rocha, hacemos la pausa y ya venimos, hay más.